hace alrededor de 6 o 7 meses, y creo que sí me vas a creer, la prédica de la sangre de Jesús. Fue una prédica de el poder, lo titulé en ese entonces, el poder de la sangre del Cordero, algo así. Y estuvo, la verdad, fue de mucha bendición porque Dios habló. Porque muchas gentes desconocen el poder que hay en ella. Y no se grabó y me decían, por favor repita la prédica, por favor, no se escucha bien en la mañana y en la tarde. Ha habido oposición en el sonido, pero ya no habíamos tenido. Y nuevamente hoy voy a repetir, prácticamente está igual, pero tiene algunas otras cosas que no dije en la otra prédica, algunas cosas muy interesantes, muy valiosas. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda oposición. Ahora mismo no tiene parte ni suerte. Él fue desarmado, él fue totalmente aniquilado por nuestro Jesús. Entonces tenemos autoridad, y de eso se trata el tema, que tenemos autoridad sobre este tipo de cosas y sobre cualquier otra cosa. Amén, hermanos, la victoria es nuestra. Amén, la victoria está en Jesús, Él nos la dio. Quiero, antes de continuar, dar la bienvenida sin que se apene, pero por favor, hermano, quiero que todos les demos un aplauso de bienvenida. María Elizabeth, ella es la primera vez que nos visita. Si gusta ponerse de pie, es un honor, es un gusto, está en su casa. Bienvenida a su casa. Dios le bendiga. Iniciamos con nuestra declaración. Vamos, convencidos cada uno de nosotros. Y decimos todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer, fíjate bien, yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad. Gloria a Dios, para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y decimos, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema lo tenemos en pantallas. La voz y el poder de la sangre de Jesús. La voz, sí, la voz de la sangre de Jesús y el poder. A lo largo de la Biblia se habla mucho del sacrificio de Jesús. Una disculpa, los niños pueden salir a sus clases. Gracias por recordármelo. Les decía que a lo largo de la Biblia se habla mucho de la sangre, del sacrificio de la sangre. Recordemos que en cierta fecha del año se celebra la Pascua. No puede pasar desapercibido entonces el valor de la sangre cuando se celebra. No es temporada, pero en una fecha del año lo es. El valor de la sangre no se puede pasar desapercibido, porque sin sangre no hay Pascua. Sin sangre no hay salvación, sin sangre no hay redención, sin sangre no hay vida eterna. Veremos y recordaremos lo que ocurrió hace muchísimos años atrás, cuando el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, eran esclavos en Egipto. Todos sabemos la historia, todos la sabemos, en lo secular, en Discovery, en la tele, los cristianos, no cristianos, todos sabemos la historia y la vemos. ¿La han visto alguna vez? Cuando el pueblo judío, escogido por Dios, eran esclavos en Egipto. Lo recuerdan, ¿verdad, hermanos? No quiero que te me pierdas porque está muy poderoso lo que Dios nos va a enseñar hoy. Todos sabemos la historia, que pasaron siglos en cautiverio, mucho tiempo los israelitas en cautiverio, hasta que llegó el día de su gloriosa liberación. La promesa que le hiciera a Abraham de rescatar a su pueblo
de los judíos de manos del faraón. Recordemos que Dios ordena a Moisés que se presente ante el faraón y le diga que deje salir a su pueblo. Y pues todos sabemos que la respuesta del faraón fue, ¿qué, iglesia? Que no los iba a dejar salir. Y sabemos lo que ocurrió después. Ante la negativa vinieron 10 plagas. Todos se acuerdan. Yo no me acuerdo exactamente de las 10, así, cuál era otra. No, pero ahí están. Pero te voy a nombrar una, la plaga de las ranas. Qué cosa tan asquerosa. Para mí las ranas es un animalito que yo digo, ay Señor, yo sé que tú creaste este animalito, pero no, las ranas allá 200 metros y yo acá, las ranas. ¿Te imaginas meterte a la cama y a dormir y que en tu cama hubiera ranas? Porque era enjambre. Al menos así lo presentan en plaga, pues muchas, ¿no? Los piojos, esa fue otra. Úlceras, granizo, langostas, oscuridad. Todas devastadoras, o sea, horribles plagas, la palabra lo dice, feas. Pero vamos a profundizar un poco más en la más triste y horrorosa plaga, la última, que fue la muerte ¿de qué, iglesia? De los primogénitos. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Tiene mucho que ver con el poder y cómo actúa la sangre. Desde ahí vamos a ir viendo cómo desde entonces el poder de la sangre, cómo empieza a actuar. Vemos lo que Dios le dice a Moisés y Aarón. Éxodo 12:3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel. Ese era Dios hablando al pueblo de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel. Fíjate bien, iglesia. Diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Pasamos al 12:5. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán según el cordero de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El 5 dice, el animal será sin defecto. El corderito que tenían que sacrificar tenía que ser sin defecto. No tenía que tener ningún defecto, no tenía que estar ciego, no tenía que estar cojo, no tenía que tener quebrada una patita, no tenía que estar, ningún defecto, estar sin nada de defecto para poder ser ofrecido. Pasamos a Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en los que han de comer. 2 postes, la casa, un poste, el otro poste. Si no me equivoco, dintel es esto. ¿Sí, no? Ajá, dintel. O sea, la marca aquí y ¿no? César, sí. César, gracias. El dintel, sí lo recuerdo, pero no estaba tan segura. Entonces, esa era la marca que tenían que poner cuando mataran al corderito. Éxodo 12:12, por favor. Después de hacer eso que le había dicho a los israelitas que hiciera, el 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y matará a los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, los animales también. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre, estamos hablando de la sangre, y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis, otra vez, la sangre que tenía que estar, que tenía que poner de marca para que el ángel no entrara y matara a los primogénitos. Esa señal y esa sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de largo, pasaré de vosotros. No entraré a esa casa donde haya la sangre. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 13, por favor, 12:13.
Ah, ya la leí, es ese, está bien, es correcto, es ese. Claramente podemos ver lo que pasó. Fue que el ángel de la muerte pasaba y si miraba la sangre, tal como él había dado las instrucciones Dios, si pasaba el ángel y miraba que estaba la sangre marcada en los postes y en los dinteles, pasaba de largo, no se metía, respetaba la sangre, había autoridad. Pero si la casa del vecino de al lado no había aplicado la sangre del corderito, entonces ahí sí podía entrar y mataba al primogénito. Y así iba, hasta que nadie, dice que nadie podía salir. Se seguía de una casa y a otra casa. Y si no tenía la sangre en los postes, como había dado las instrucciones Dios, entraba el ángel de la muerte y mataba al primogénito. Esto ocurrió por la noche, toda la noche. Y se les había advertido que nadie saliera de su casa hasta el otro día en la mañana, porque si salían, morirían. Iglesia, yo quiero que tú me contestes. Yo sé que me estás poniendo atención, lo sé perfectamente. ¿Qué es lo que dio protección a los judíos en sus casas? La sangre. La sangre les dio protección. La sangre no permitió que el hijo mayor, los primogénitos, aún de las bestias, muriera. Obedecieron, aplicaron la sangre. Otra vez lo vuelvo a decir y ahorita te voy a explicar por qué te lo digo así. Aplicaron la sangre. Es necesario aplicarla. No es necesario saber que la sangre de Jesús no es solo un canto que entonamos y que está bonito y que solo de Jesús la sangre y que nos puede perdonar y que no sé. Sí, es cierto, pero no solamente es un canto. Hay poder en la sangre y ya lo estamos viendo, cómo la sangre es tan poderosa. Y esta era la sangre de un corderito, de un animalito. Ahorita vamos a ver la sangre de Jesús. Exacto, fue la sangre la que era la protección. Y quiero que sepas y que no se te olvide que sigue siendo la protección hoy en día para nosotros. Un poco más adelante lo vamos a ver. Para que la muerte no alcanzara a los hijos de Israel, la sangre salvó la nación de Israel. La sangre los salvó. Habían estado en esclavitud, habían sufrido demasiado a manos de un faraón dictador. Pero la sangre permitió que todo el pueblo judío escapara. Y así el pueblo judío quedó libre. Ya lo vimos en Éxodo 12:3, ya lo leímos. Pudimos ver que cada familia tenía que proveer el cordero. El padre de familia tenía que proveer el corderito, tenía que traerlo, tenía que verlo y que estuviera en perfectas condiciones. En ese entonces, cuando Dios dio esa instrucción, el padre de familia adquiría el corderito, lo compraba, se lo regalaba, no sé, lo adquiría. Pero ahora vamos a ver que llegó el día en que no fue un hombre, no fue un padre de familia el que proveyó el cordero. Ya sabes para dónde vamos, ¿verdad, iglesia? Ya no fue un padre de familia. ¿Quién fue, iglesia? ¿Quién proveyó el cordero? En aquel entonces, otra vez, para que nos quede claro, para que no pasara el ángel de la muerte, el padre de familia proveía el cordero, lo buscaba. Pero llegó el día en que ya no fue un hombre, sino que el mismo Padre del cielo proveyó su propio cordero para la salvación tuya y mía y de la humanidad. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, proveyó el cordero. Gloria a Dios. Ya no fue el padre de familia, ahora fue Dios que mandó a su hijo. Y lo vemos en Juan 1:29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús. Ellos eran primos, si lo sabías. Juan y Jesús eran primos, que venía a él y dijo: he aquí que
el cordero. He aquí el cordero. ¿Qué? ¿El cordero de quién? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era necesario que un hombre pusiera un cordero. Dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mandó a su hijo y proveyó. Y aquí lo está declarando Juan. Es impresionante esta declaración. En ese instante Juan supo que había llegado el momento en el cual Dios había provisto un cordero perfecto. Si en un animalito buscaban que fuera perfecto, por eso era necesario que Jesús fuera el cordero, y fue el cordero perfecto. No cometió ningún pecado. Fue el cordero, como dice su palabra, perfecto para su sacrificio, y que ese cordero derramaría su preciosa sangre. Pero esta vez no por la familia judía. En una noche de Pascua en Egipto, vino a quitar el pecado, el tuyo y el mío, por todo el pecado del mundo entero. Extendió su salvación a toda la tierra, y por eso su sangre nos dio la maravillosa oportunidad de ser salvos, iglesia. Es gloria a Dios por su sangre nos dio la oportunidad. El Padre dijo, pondré mi cordero, y ese cordero derramará su sangre, no en un altar de piedra, porque antes los sacrificios de los animalitos eran en una piedra, sino que será en madera, en una cruz, levantada entre el cielo y la tierra. Amén. Entre el cielo y la tierra levantó el Señor. Aleluya. El Hijo de Dios extendió sus manos, derramó su sangre hasta la última gota, iglesia. Que nunca se te olvide, ese sacrificio tan grande y el poder que hay en ella, que ahorita vamos a adentrarnos un poco más. Derramó hasta su última gota de sangre para salvar a todos los que en Él creen. Muchos me preguntan, pero ¿por qué no es que no haya derramado nomás por unos, los derramó por todos? Me acuerdo que le preguntaban a mi esposo, pero ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué hay aquello? Él derramó su sangre por todos. Ya no es problema de nosotros si los demás no quieren creer en el sacrificio y en el poder de la sangre. A todos se nos ha predicado en algún momento la palabra, pero Dios respeta el libre albedrío. Bendita sea la sangre del Cordero. Jesús parte la historia en un antes y en un después. Fíjate bien, cuando yo estudiaba, yo me acuerdo, y tú también, y no me dejarás mentir, no sé si todavía, porque yo no he visto los libros ya, pero en los libros tan real, tan cierto es que parte la historia, que sí o no dice, esto ocurrió antes de Cristo. En libros de la iglesia, iba a decir, de la escuela, ¿a poco no? Antes de Cristo, esto ocurrió, y tiene ahí, antes de Cristo. Tan es así, tan real, tan poderoso. Digo, aunque no estuviera ahí, es real, pero hasta ellos, hasta la ciencia da fe de que sí es verdad. En un antes y un después. Y así como partió la historia, así puede partir tu vida, en lo que fue y en lo que será más adelante. Si hoy tienes un pasado o estás sobre todo un pasado triste, algo que aún siendo cristianos no te deja avanzar, puede ser un antes y un después por el poder de su sangre. Sobre todo lo que será por la eternidad. Su sangre nos da salvación y redención. Solo su sangre tiene el poder. Ahora ya vimos que sin sangre no hay redención, no hay perdón de pecados. ¿Y si sabías tú que la sangre que corrió en el Calvario para darnos la vida eterna sigue tan vigente como cuando fue derramada, cuando fue crucificado Jesús? Sigue viva, sigue tibia, es tan poderosa y tan real. No solo, como te dije hace rato, es un canto y la puedes aplicar el día de hoy. Muchas personas creyentes que hemos nacido de nuevo,
se nos olvida, se nos ha olvidado que hay poder en esa sangre, en la sangre de Jesús. Colosenses 1:20, por favor. Fíjate lo que dice, y por medio de él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo, y por medio de él reconciliar consigo todas las que dice las cosas. Ahorita te voy a explicar a qué se refiere reconciliar las cosas. ¿A qué cosas se refiere? Nos reconcilia a nosotros, sí, pero también dice reconcilia con él todas las cosas. Y vamos a dejar en pantalla ese versículo. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No me quiten el versículo porque ahorita te voy a decir por qué no quiero que lo quiten. Jesús murió en la cruz para reconciliar todas las cosas, todas. Un ejemplo, si tienes algún dolor en alguna parte de tu cuerpo y tú le pides la sangre de Jesús que cubra esa área se reconcilia y funciona a la perfección. Me consta. Ya tú, si me quieres creer, es una cosa, me consta totalmente. Cuando he tenido algún tipo de enfermedad, algún síntoma, aplicas la sangre de Jesús, inmediatamente se reconcilia. Me ha tocado inmediatamente, a veces es gradual, pero de que es poderosa, es poderosa. ¿Sabías tú que es escritural, que es bíblico cubrir cosas con la sangre de Jesús? ¿Sabías? Por eso es que no quería que quitaran ese versículo. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas? ¿Recuerdas? Hace un momento te dije que los israelitas cubrían sus casas con la sangre. ¿No? ¿Sí o no? Era una casa, es una cosa, ¿no? No tiene vida, vaya. Dice, reconcilió con él todas las cosas. Y ellos ponían en los postes y en el dintel la sangre en las casas. Con la sangre de un corderito, la muerte ya no podía entrar. ¿Te imaginas cuánto más cuando cubres con la sangre de Jesús? Si con un corderito la muerte no podía entrar. Entonces la sangre de Jesús, sin palabras. O no tengo las palabras suficientes para expresarte y decirte que si un cordero no dejaba, que era un animalito, que entrara el ángel de la muerte, cuánto más la sangre de Cristo, iglesia, cuánto más la sangre de Jesús, que sigue viva, que sigue tibia. Amén. Tú puedes cubrir tus pertenencias. Ya lo vimos en Colosenses, ahí dice, por medio de reconciliar consigo todas las cosas, todo lo que te pertenezca. Otro ejemplo será cuando cubres a tu auto, a tu carro, con la sangre de Jesús. ¿Sabes? Cuando cubres tu auto con la sangre de Jesús, los accidentes estarán lejos de ti. ¿Por qué? Porque los accidentes vinieron como parte de la maldición cuando Adán pecó. Son parte de la caída. Así que tienen que estar lejos de ti, lejos totalmente. La sangre de Jesús redime y reconcilia todo, reconcilia todo. Te voy a contar una anécdota, de un matrimonio que conocimos. Este matrimonio, ellos nos contaron que iban a salir de vacaciones. Y ellos los conocimos en un cierto lugar de la República. Y estas personas iban a salir de vacaciones y le hablaron a sus pastores. No me acuerdo si fue de noche, era de tarde, y le dijeron: pastores, vamos a salir mi esposo y yo, vamos a tal parte, les pido que por favor oren por nosotros. Y ahí amablemente el pastor ora por la familia y les dice:
Oraron por ellos, los cubrieron con la sangre de Jesús, cubrieron el vehículo, cubrieron a ellos, declararon que su salida y su entrar era con bien, que eran invisibles ante los ojos de los malos, que iban y venían, y oraron en sí, cubiertos ellos, cubierto su vehículo con la sangre de Jesús. Declarando que hasta ángeles, y lo creo, es que lo apunté para que no se me pase algún detalle. Cuando salieron en carretera, pasaron por una curva. Al pasar la curva, al dar la vuelta, chocan de frente con otra camioneta. Fue tal el estruendo, y tú dirás lo que yo estaba pensando, tal vez cuando estaba escuchando, dije, pues no que habían orado. Yo pensé eso. A lo mejor igual y tú estás pensando, pues y no que habían orado, y no que la sangre, y no que esto, y no que aquello. Bueno, espérame que todavía no termino. Chocan de frente con la camioneta, y fue tal el impacto que la gente se empezó a acercar. O sea, que sí se escuchó fuerte. Yo he estado en algún momento aquí, que cuando he escuchado cuando chocan, y aunque sea de verdad un choque pequeñito o algo, ¿verdad que se oye tan feo? O sea, aunque le des al carro para atrás y pegues, se oye muy fuerte. Aunque no sea tan aparatoso, yo no sé por qué es tan escandaloso eso. Bueno, ellos chocan de frente dos camionetas y la gente empieza a salir. Dice que ellos iban en un lugar donde donde no se veía que había casas. Y sí, ¿te ha pasado que pasas por lugares y se ve puros árboles, cerros? Y yo me acuerdo que yo decía, ¿aquí habrá gente? Mi esposo me decía, sí. Y claro que sí hay gente. Yo no sé de dónde, pero la gente sale. Bueno, pues así escucharon el choque de los autos, que la gente empezó a salir para tratar de apoyar, para tratar de ayudar, porque se escuchó tan fuerte que han de haber pensado, están muy mal. Al instante se baja la familia que es cristiana y saltan, o sea, estaban ilesos. Y salen de sus carros y van a ver a la familia con que habían chocado. Se bajan y la otra familia, para su sorpresa, ellos no ven sus autos. Ellos solo se preocupan que los otros estén bien. Y los otros contrarios que habían chocado también se bajan y se encuentran, le dicen, ¿cómo están? Y los otros contestan, estamos bien. Y ustedes, no, pues estamos bien. La familia que te estoy platicando, que es cristiana, dijo, nosotros venimos cubiertos con la sangre de Jesús y somos cristianos. Y los otros les dicen, nosotros también somos cristianos, nosotros también venimos cubiertos con la sangre de Jesús. Pero al ver que la gente venía a ver qué pasaba, dijeron, y los carros, y como que reaccionaron, como que dijeron, los carros, sí es cierto, ¿cómo están? La sorpresa fue que cuando fueron a ver los carros, no tenían ni siquiera un rasguño, no tenían ni un raspón, su pintura estaba intacta. Ficción, si tú quieres creer que es ficción, yo no te puedo hacer obligar nada. Yo te comparto algo que yo en lo personal lo creo con todo mi corazón. Estas personas no tenían por qué mentir y por qué decir tal cosa. Además, si la sangre de Jesús, otra vez repito, si un corderito no permitió que la muerte entrara, cuán más poderosa es el poder de tu Salvador, de la sangre de tu Redentor. Amén. Salieron intactos ellos y sus cosas, que es su auto. Reconcilió él todas las cosas. Con mi esposo viajábamos, yo de norte a sur, toda la República. Siempre la oración era, gracias Padre porque tú nos cubres, mi esposo, mis hijos y yo, y desde la pieza más pequeña hasta la más grande de nuestro auto. Nunca tuvimos un accidente o algo parecido o algún choque, de ninguna especie, nada. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Iglesia, quiero escuchar tu amén. Amén. Hay poder. Recuerda que cuando dices amén, dices así sea.
lo atrapas, lo agarras y dices, es mío. Amén y amén. Esta familia entonces que conocimos salió ilesa, salió totalmente. Sus pertenencias, su carro, nada. ¿Qué tendría, verdad? Lo importante era que ellos estuvieran bien, pero hasta eso más, hasta ese más privilegio tenemos de cubrir lo que es nuestro. Hasta de eso Dios tiene cuidado de nosotros. Hace muchos años yo estaba pasando por un tiempo muy difícil y recuerdo que me sentía un poco triste por el tiempo que estaba pasando. Y yo le decía, Señor, dame una solución a este problema, dame una solución a esta dificultad. Tan así que ya ni me acuerdo qué era algo fuerte, sí. Y recuerdo que oré antes de acostarme y le dije al Señor, muéstrame. No le dije, sí, hay veces que sí le he dicho, yo quisiera que me dieras un sueño donde tú me hablaras y esto y lo otro, pero realmente no siempre lo hago. En esta ocasión solo oré antes de dormirme y le dije, Señor, tú sabes por la situación que estoy pasando, dime qué hago, dime cómo le hago en esta situación. Y esa noche yo tuve un sueño. Me encontraba yo en un lugar, es que no sé, la otra vez lo expliqué. Aquí hay lugares donde hay un tipo, una pila, bueno, es una cosa de concreto, así de cemento, pues que no sé por YouTube, aquí yo sé que sí saben, es una especie de, ¿cómo lo digo? Hay una alberca pero chiquita, pues así chiquita, cuadradita y así de honda, o sea, nada más, es una pila de agua, así. Recuerdo que yo estaba ahí frente a esa pila y esa pila tenía un lavadero donde está la pila y el lavadero. Y yo estaba parada ahí y entonces en el sueño yo me veo parada ahí en el lavadero y la pilita a un lado. Y de repente yo volteo y hay una mujer al lado derecho. Y esa mujer se me queda viendo. Para esto estamos rodeadas, es como un patio y alrededor hay, así como a donde llega la estructura, antes de que empiece la estructura, donde llega el muro blanco, está así, y luego da vueltas, y estamos como en un cuadro, así, en un cuadro, pero ahí llega como el techo, pero estaba el cielo, no sé si me explico muy bien, se podía ver el cielo, solo estaban las bardas, rodeados estábamos. La mujer me dice, ¿puedes tú sacarme lo que está en la pila? Era un objeto, nunca supe qué era el objeto, nunca supe qué era. Y yo le dije, ¿por qué no lo sacas tú? Solo mete la mano, ni está profunda la pila, si acaso te llegará ni al codo, sácalo tú. La mujer me dijo, en el sueño me dijo, yo no puedo, a mí los demonios no me lo permiten. Y yo me reí y le dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo que los demonios no te permiten? Le dije, ¿tú le tienes miedo a los demonios? Y le dije, yo no le tengo miedo. Y si tuviera que enfrentarlos, le dije, ya lo he hecho en algunas situaciones cuando hemos tenido liberación. Ella sonrió y me dijo, ¿cómo se ve que tú no los conoces realmente? Y yo le dije, no, la Biblia dice, y empezaba como a quererle hablar. Cuando yo le empezaba a querer decir que los demonios no tenían autoridad ni poder sobre un cristiano, sobre un creyente que ya fue lavado con la sangre de Jesús y que ha aceptado a Jesús, ellos no tienen autoridad ni poder sobre ti, intentan, te quieren engañar. Cuando yo empiezo a decirle eso, me dijo, mira, voltea. Y yo volteo hacia donde termina la barda y empiezan a salir demonios, pero en forma de perros, pero unos perros horribles, y les escurría baba, les escupía rabia. Hoy no he visto, pero cuando era niña yo recuerdo que llegué a ver perros rabiosos, feo, imagínatelo feo, así igualito, y empezaron a salir por todo, rodearnos, y cada vez se iban acercando más, como a punto de lanzarse donde estábamos la mujer, porque no sé quién era, nunca supe, y yo le dije, y la verdad, soy sincera, no me intimidó. Y yo le dije, yo sé lo que vamos a hacer ahora. Le dije, cierra tus ojos, le dije, en el nombre de Jesús vamos a ordenar que esto se vaya.
ahora mismo. Tú no tienes por qué tener temor. Dices que yo sí tengo miedo. Le dije, es que no tienes que tener miedo. Le dije, cierra tus ojos. E hice una oración. Hice una oración. ¿Y qué creen que pasó? Abrí los ojos y los perros seguían ahí. O sea, yo dije, vamos a orar. Yo creo, Señor, ¿qué pasó? O sea, sí me quedé. Ya oré. Le dije que yo no tenía, le dije que tú habías hecho esto, que el otro, que él no nos podía hacer nada. Y los perros se iban acercando. Este fue un sueño, este fue un sueño también, si tú quieres creerlo, pero Dios sabe que es real. Delante de Él vive Jehová, que es real lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando ellos se van acercando, ahí sí dije yo, ¿qué voy a hacer? Si lo que según yo, a mí me toca hacer como cristiana, ya lo hice. Ya les dije que íbamos a orar y que se iban a ir. Y yo esperaba como la reacción de ella, que ella me dijera, ¿y dónde está tu Dios? Y no que no le tenías miedo. Y escuché una voz dulce. Escuché en mi interior, yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Y esto fue lo que me dijo el Señor: aplica la sangre de mi hijo. Aplica la sangre del cordero. Al instante, y fue una voz que llegó a mí. La mujer no la oyó, ni supo de lo que se perdió. Y entró un gozo en mí, y la respuesta tenía que ser inmediata porque aquellos ya venían. Entonces, cuando llega a mí esa voz, ese pensamiento, pero que yo sé de dónde viene, yo sé quién es, yo me alegro y le digo, ahora sí, le dije, se van a ir. Empiezo a tomar autoridad con la sangre de Jesús y a ordenarles que se vayan. Cuando yo ya no le dije cierra los ojos, creo que ya no, solo lo único que le dije, ahora en el nombre de Jesús, todo demonio mentiroso y sucio se va de este lugar. Los perros, que eran demonios, pero estaban en forma de perro, empezaron a aullar y se empezaron a retroceder. Y cuando iban retrocediendo y yo hablaba, clamaba y gritaba que había poder en la sangre de Jesús, que los había destruido, que los había avergonzado, los perros, como cuando tú agarras ácido y lo echas así y se van deshaciendo. Cuando mencionaba la sangre de Jesús, yo no soy la mujer maravilla, yo no soy la mujer biónica, yo no soy la mujer increíble, solo somos iguales tú y yo. Solamente el Señor nos pide que apliquemos la sangre de Jesús. Solamente. Y esos perros desaparecieron, esos demonios desaparecieron. Iglesia, es real. La sangre de Jesús sigue tan vigente hasta el día de hoy. Amén, iglesia. Amén, amén. Y ahí terminó mi sueño. Gloria a Dios. Porque yo desde entonces, sobre todo ahí, más que me lo dijo directamente a mí, que está en la Biblia, que es bíblico y que te estoy dando bases, no puedo dejar de clamar a su sangre y de ponerla por obra y aplicarla. Me pasé una hoja. Es verdad que puedes aplicar la sangre sobre tu familia y sobre todo lo que te pertenece, pero hay algo que tienes que saber. La sangre que Jesús derramó en el Calvario no es como en automático que se aplique a ti, no es como solo saberlo, vaya, en otras palabras. Todos sabemos que Jesús murió y derramó su sangre, pero no, el saberlo no te hace de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Vaya, tienes que hablarlo, tienes que aplicarlo y te voy a explicar, te lo explico. ¿Recuerdas que en Éxodo vimos que tenían que matar el corderito y que tenían que rociarlo? Esta es mi imaginación, pienso que fue así. Matan el corderito y me imagino que la sangre la echan en un recipiente, ¿no? En algún traste. Es obvio, yo creo que fue así, que lo echaron en un traste y de ahí agarraron con hisopo, creo que dice, hay una parte de la Biblia, no lo traigo, que dice que agarraron un hisopo y pusieron la marca. Fíjate bien la diferencia. Si el ángel de la muerte llega ahí a
a donde tenían la sangre, pero la sangre por algún motivo solo se quedó en la vasija, ¿hubiera tenido efecto, iglesia? Claro que no hubiera tenido efecto. ¿Cuál fue el efecto? Que la aplicaron la sangre. No solo saber que la sangre de Jesús, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Creo en el poder de la sangre, pero no es que yo solo lo sepa aquí, sino que tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Tan que me lo dijo Dios en un sueño. Bueno, eso fue algo muy personal, tú lo puedes creer y también creo que es para ti, no creo que no es exclusivo mío de ninguna manera. Entonces, si ellos no aplican, las instrucciones del Padre era que pusieran en los postes y en los dinteles la sangre del cordero. Si no lo hubieran hecho y solamente hubieran puesto la sangre, si les hubiera olvidado por algún motivo, si hubiera quedado en medio, en la casa, no hubiera tenido ningún efecto. Era necesario, ¿qué, iglesia? Aplicarla. Si no la aplican, el primogénito hubiera muerto. ¿Me di a entender? Amén. Porque la orden que Dios les había dado era que fuera aplicada en los postes y en el dintel para su protección. Tienes que usarla también para tu protección. Entonces, vemos que era necesario aplicar la sangre. Nosotros tenemos que aplicar la sangre de Jesús de la misma manera. No sé qué adversidad estés pasando, dolor, aflicción, preocupación. ¿Qué necesitas para hoy, iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la adversidad? La respuesta está en la sangre. Cuando su sangre te toca, nada de la maldición, nada de la caída, nada del mal te puede tocar. ¿Sabías tú que la sangre habla? Nuestro tema se llama la voz y el poder de la sangre. Te estoy contando del poder de la sangre, cuando chocaron las camionetas y el poder que detuvo la sangre, que no mató a los primogénitos. Pero ¿sabías tú que la sangre habla? Hoy la ciencia forense nos dice que la sangre tiene voz. El ADN se puede extraer de una pequeña gota de sangre del asesino y los resultados se pueden utilizar como prueba. Si has escuchado, y quién no sabe, oye, que una muerte que mataron, pero encontraron huellas de sangre. Solo necesitan una gota, solo necesitan cualquier cosa para saber quién es el culpable. Eso lo sabemos. Entonces, la sangre, en cierto sentido, quiere decir que puede hablar, que habla, que delata en ese caso quién es el asesino. Puede hablar. Y cuando es la sangre de Jesús, sabes que la sangre de Jesús habla mejores cosas que las de Abel. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Y qué dice, iglesia? ¿La qué? La voz. La sangre habla. La sangre habla. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué crees que hablaba? ¿Qué crees que gritaba? La sangre de Abel. La sangre de Abel gritó: venganza, venganza. Eso era lo que gritaba después de que su hermano lo asesinó. Pero ahí te va, algo tan precioso. Pero la sangre de Jesús habla mejores cosas. Mientras que Abel pide venganza, la sangre de Jesús habla lo siguiente. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, aplicada,
que habla ¿qué? Mejor que la de Abel. Mientras que, otra vez, mientras que la sangre de Abel clama por venganza, la sangre de Jesús, ¿qué es lo que clama? ¿Qué te imaginas que clama? Yo anoté varios y tú puedes agregar todos los que tú quieras. La sangre de Jesús clama con más fuerza que la de Abel. Clama por el perdón de nuestros pecados, clama por la sanidad de nuestros cuerpos, clama por la paz y la solidez de tu mente, clama por protección para nuestras entradas y salidas cuando viajas, cuando regresas, clama por esa protección, clama por tu familia, clama para que seas salva, espíritu, alma y cuerpo, y mucho más, iglesia. Dale un aplauso a Dios. No se merece Dios que alabe su nombre, que lo bendigas, que cuán poderoso es el poder de la sangre. Mientras que uno clama venganza, Jesús clama por ti, la sangre del Cordero clama por perdón, por opresión, por libertad, por salud, porque no seas pobre, porque seas enriquecido. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Eso es lo que clama, lo que habla, lo que grita la sangre del Cordero perfecto. La sangre de Jesús habla, tiene voz. En la Biblia la sangre de Jesús hablando, quiero explicarlo un poquito, a ver si puedo explicarlo un poquito. No, muy bien, primero Dios, porque yo lo estaba escribiendo y decía, Dios, dame luz para explicar esta parte. En la Biblia, voy a decirlo un poquito más despacio para que quede más claro. En la Biblia, la sangre de Jesús hablando de cosas mejores, la sangre de Jesús habla de las cosas mejores, se encuentran en el contexto de estos últimos días, cuando las cosas están siendo sacudidas. Y tú sabes perfectamente, está hablando, te voy a hablar de lo que está sucediendo. No en detalle. Sabes que hay terremotos, que son los últimos días, que son los últimos tiempos. No voy a entrar en detalle, pero el versículo que voy a ver sí te va a poner en contexto. Está hablando de lo que estamos viviendo, el terrorismo, que los misiles, que ya no sé qué pasó, que la tercera guerra mundial ya viene, que no sé qué. Este versículo nos habla de esto. De modo que las cosas que no pueden ser sacudidas permanecerán. Otra vez te lo voy a leer. De modo que las cosas o nosotros que no pueden ser sacudidas vamos a permanecer. Y para eso vamos a ver en Nueva Traducción Viviente, por favor, Hebreos 12:27. Por favor, Nueva Traducción Viviente, si la tenemos, eso. Fíjate bien esto, es para estos días, es para ahora, es para lo que estamos pasando. A Dios no le agarra nada de sorpresa, nada. Dice, esto significa que toda la creación será agitada. Tú y yo somos la creación, o sea, toda la creación será agitada y removida. Ha temblado, ha habido cosas desastrosas, cual nunca yo había vivido. Y no creo que, bueno, sí, la Biblia habla de posteriormente, después del rapto, 7 años de tribulación. Pero aquí habla que toda la creación, toda, en todo el mundo tú oyes cosas, pestes, enfermedades de diferentes, será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Para ti, para mí, todos serán agitados, serán removidos. Pero si tú y yo permanecemos en la sangre de Cristo, no seremos movidos. Iglesia, ¿me puedo entender? ¿Me puedo dar a entender? ¿Me entienden? Dios quiere que sepas que no serás sacudido. Cristo vive en ti. Tienes autoridad, tienes el poder de la sangre de Jesús, tienes el nombre de Jesús. Su gracia, que es Jesús, es suficiente. Aunque escuches que pasa aquello, aunque escuches y tu corazón se quiera llenar de temor, si tú descansas y tu fe la pones en la sangre de Jesús, pues la sangre de Jesús habla lo mejor de ti. Por ejemplo, si tienes miedo
hay personas que tienen miedo por estos tiempos, porque ¿cuántos saben que en la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo? Tristemente se quedaron sin trabajo. Y no sé, actualmente si ese es uno de los temores, si tienes miedo de perder tu trabajo, habla por la sangre de Jesús sobre tu trabajo. Su sangre de Jesús clama, tienes favor con tu jefe. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el problema? La sangre de Jesús está hablando a favor de esa situación, En estos días, cuando te sacuden los temores, cuando escuchas las noticias de terrorismo que puede golpear, que según puede golpear a cualquiera, que a todos nos tiene que dar el virus, que a todo eso, ¿por qué? Aplica la sangre de Jesús que clama protección. Amén. Clama protección. Que viene un brote que no sé de qué, porque no quiero ni mencionarlo, creo que ni me acuerdo. La sangre de Jesús no podemos olvidarla. Sigue, tiene voz, clama por protección y liberación. Amén. Esa es la sangre de tu cordero, perfecto, de mi cordero. Cuando el miedo aparece en tu corazón, esa es otra. Mientras que el médico te va a dar un mal diagnóstico, aplica la sangre de Jesús sobre tu cuerpo, pues su sangre clama sanidad. Amén. Sanidad. Es que me dijeron esto. No. Cuando ellos dan un diagnóstico, la sangre de Jesús clama sanidad. Sanidad. Amén. Amén, iglesia. Amén. La sangre eterna de Jesús habla mejores cosas. Nunca, iglesia, como nuestra declaración, nunca, y todos los nunca perderá su poder. Nunca perderá su poder. Cuando los ojos de Dios ven la sangre, fíjate bien, tenemos un enemigo, ya sabemos quién es, el acusador. Yo sé que tienen calor. Esperen un poquito, ya casi. Cuando los ojos de Dios ven la sangre, te decía que tenemos un acusador, que cuando cometemos algún error, algún tipo de pecado, está dale, y mira, y fíjate, y tu hija lo que hizo, tu hija se enoja mucho, yo estoy hablando de mí, tu hija se preocupa, tu hija esto y lo otro. Él siempre nos está acusando, pero ¿sabes una cosa? Los ojos de Dios solo ven la sangre de Jesús. El juicio de Dios pasa de largo en mí y en ti. Los ojos de Dios no ven los mandamientos que el hombre ha roto. Él ve la sangre, la misericordia, la gracia de Dios. El trono de la gracia está más arriba que la ley. ¿Me explico? El trono de la gracia está más arriba que la ley. La ley que nadie pudo cumplir, pero que vino un cordero perfecto a cumplirla, porque no podemos cumplirla. Dios no quiere ver la rebelión, del hombre, quiere ver la sangre de su Hijo, de Jesús, que nos favorece. La Biblia lo dice, que roció su sangre en el trono de la gracia. Y sabes una cosa, el trono de la gracia, el trono verdadero que está allá arriba, ya no es, ¿sabías tú que ya no es más el trono del juicio? Ya no es un trono de juicio. ¿De dónde sacó esto? Nueva Traducción Viviente, Hebreos 4:16. Léelo conmigo. Fíjate, porque te voy a preguntar algo y te voy a poner estrellita, y si no, no te la voy a poner. Dice, así que el descanso de Dios, ¿estás cansado? ¿Tienes algo? ¿Estás preocupado? Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, tú y yo. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Pasamos al 16. Así que ¿cómo? Acerquémonos. ¿Qué dice? Con toda confianza al trono
del juicio. ¿De la qué? De la gracia. Es el trono de la gracia, porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos en. Amén, ya no hay ninguna. Esos errores, eso que el enemigo te dice, y tú que te llamas cristiana, y tú que esto, y tú que el otro, y tú que no, y que vas a la iglesia, y que no cambias, y todo eso, el Señor no se fija en eso. El Señor ve la sangre que está rociada, y ya no hay trono de juicio, ya no hay ninguna condenación. Otra vez, que es que está bello, es que está hermoso, es que está poderoso. Así que acerquémonos con toda confianza. Pero si pecaste, yo me voy a acercar con toda confianza. Diablo mentiroso, te enmudezo, te silencio. Ni siquiera yo creo que debes de, bueno, a veces sí está muy, que no te deja ni concentrarte. Ponlo en su lugar. Autoridad tienes por la sangre de Jesús. Acerquémonos con toda confianza. Aunque aquí te esté martirizando diciéndote, pero si hiciste, si volviste, yo tengo toda la confianza de entrar al trono de la gracia. ¿Me va a condenar? ¿Está enojado conmigo? ¿Hay juicio? No, es un trono de gracia, de gracia. Allí, ¿qué dice? Recibiremos misericordia. ¿Estás preocupado? ¿Te sientes triste porque cometiste un pecado? Es gracia, no es juicio. Allí encontraremos la gracia, otra vez, que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Cuando nos sentimos que la regamos, o que tenemos cualquier cosa que estés pasando, o que que vayamos a enfrentar. Regrábate, Hebreos 4:16, Hebreos 4:16, recuérdalo. Ya no es trono de juicio, sino de gracia. El velo del templo se rasgó y podemos entrar confiadamente hasta allá. Ya no necesitamos de un sacerdote para que entre a abogar por nosotros. El sumo sacerdote fue Jesús, es Jesús. Amén. Amén. La gracia te dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Todo juicio terminó cuando dijo, consumado es. 5 minutos más, como decía el pastor. Recibo una revista de Kenneth Copeland. Mi esposo la recibía, pero pues ahora la recibo yo. En esa lo haré muy corto, pero está poderoso lo que te voy a compartir para finalizar. En esa parte hay un testimonio de un evangelista que vivía, no sé en qué parte, no me recuerdo en qué parte de Estados Unidos, en un rancho tenía cercado, era algo cuadrado, su rancho, y alrededor habían cerros, bosques, árboles, y él estaba ahí, vivía con 3 hijos, no tenía esposa. No dice por qué, no nos contó la historia, qué pasó ahí, pero bueno, vivía con sus 3 hijos y él era evangelista, y las casas estaban algo retiradas, no estaban tan cerca las casas, porque estaba como alejado de la ciudad. Luego después él recibe una invitación para ir a predicar a varios kilómetros de otro estado, para que predicara, porque era un predicador y era evangelista al mismo tiempo. Predicaba, no será lo mismo, pero lo invitaron en una campaña, y se fue antes de eso le habló un hermano en la carne, así como mi hermano Gresel y yo somos hermanos en la carne. Le habló un hermano y le dijo, oye, hermano, fíjate que tengo que ir a predicar, pero quisiera que te quedaras con mis hijos, tengo que irme. Y luego dice, claro que sí. No recuerdo el tiempo que va a durar la campaña, o sea, no me acuerdo yo. Entonces él se queda y está cuidando a sus hijos. Las campañas eran en la noche, exitosas, realmente exitosas. Se convertían cientos de personas, eran masivo. Aquello era hermoso, era tremendo. El poder de Dios, gente sanando, gente convertida a Cristo por cientos. De repente, en oración, terminando de hacer su oración antes de dormir,
escuchó la voz del diablo que le dijo, deja de predicar, deja de predicar. Y él dijo, no. ¿Cómo sabemos que es la voz del diablo? Dios no le diría, deja de predicar. ¿Y por qué? Le decía, no voy a dejar de predicar. Y le dijo, si tú no dejas de predicar, yo voy a mandar lobos y esos lobos van a matar a tus 3 hijos. Si tú no dejas de predicar. Y él dijo, no voy a dejar de predicar. Pero sí dice que en su interior dijo, mis hijos. Pasa un día, 2, recibe una llamada de su hermano y me dice, hermano, ¿cómo estás? No, bien, fíjate que mucha gente se está convirtiendo y todo muy bien. Y dice, oye, te tengo que decir algo. Le dijo su hermano, el que estaba cuidando a los niños. Y le dijo, fíjate que se han escuchado que lobos en la noche están bajando y han matado a algunas personas. Híjole, o sea, me puedo poner en su lugar de que dijo, ¿qué? O sea, justo con lo que el diablo lo había amenazado. Y dijo él, mis hijos están bien. Sí, hermano, todo está bien. Solo te digo qué es lo que está pasando. Es algo raro, nunca se había visto, o tenía mucho que no se había visto, no recuerdo bien. Entonces, él dice, Señor, ¿qué hago? Mis hijos, cuídame mis hijos. El diablo quiere que termine de predicar, que me regrese. Y el Señor le dijo, no vas a regresar, yo cuido de ellos. Rocía la sangre de Jesús. Te voy a ilustrar, lo ilustré la otra vez también de esta manera. Haz de cuenta que este es el terreno con sus ranchos, en su rancho. Eso es lo que mide. No recuerdo con exactitud, ¿para qué mentir? Pero vamos a ponerle, al parecer, 20 metros o 100 metros, no recuerdo con exactitud. Dijo, quiero que rocíes, pero fíjate que no dijo, Dios dijo, yo voy a rociar la sangre. Dijo, tú, rocíala tú. Tú tienes autoridad. Tú también que estás aquí, tú que me estás viendo también, yo también. Rocíala tú. Esto era el terreno, la casa donde estaban sus hijos. 100 metros, vamos a ponerle que por aquí así. Dijo, yo vierto la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, 100 metros para un lado, 100 metros para otro, o sea, haciendo un cuadrado. ¿Sí me expliqué? Bueno, yo sé que sí. Yo sé que sí me entiendes, no porque sea tan buena para explicar. Entonces en su casa, 100 metros para allá, 100 metros para acá, 100 metros para allá, 100 metros, y era algo invisible ante los ojos de los hombres. Y siguió predicando, y siguió predicando, y siguió predicando, tranquilo, confiado en el Señor. Luego después recibe una llamada, recibe o él habla, no recuerdo bien, palabras más, palabras menos, platican el hermano y le dice, oye, le dice, te tengo una noticia. Y él preguntó, ¿mis hijos están bien? Le dice, claro que tus hijos están bien. Dice, pero hay algo extraño, algo raro ocurrió. Luego le hace, ¿qué pasó? Y dice, encontraron 5 lobos muertos 100 metros al lado de nuestra casa, de la casa donde están tus hijos, donde estoy yo. Justo donde había hecho el vallado, donde había rociado la sangre de Jesús, hasta ahí llegaron los lobos y murieron los 5 lobos. Este es un testimonio que yo recibí en una revista de Kenneth Copeland que nos mandan de Estados Unidos. Ese es un testimonio. Yo en lo personal lo creo. Tú puedes creerlo, tú no puedes creerlo. A mí me conviene y me gusta creerlo porque sé que es verdad. Creo fielmente que ese testimonio es real. Coincidencia, o sea, los lobos llegaron hasta el límite de la sangre de Jesús que estaba rociada. Los músicos, si pueden pasar, por favor, ponemos Apocalipsis 12:11 en Nueva Traducción Viviente. Iglesia, ¿crees que el Señor te ha hablado sobre la sangre de Jesús? ¿Sabes cosas que antes no sabías? ¿Qué harás cuando te estés pasando por una situación difícil, adversa? No te olvides de cuán poderosa es la sangre de Jesús. Que solo la sangre de Jesús nos puede perdonar, limpiar y aún aplicar en tu vida, en lo que te pertenece, porque reconcilió con Él todas las cosas. Recuerda perfectamente también lo que leímos en Hebreo, el trono de la gracia. La sangre de Jesús está rociada. Vierte la sangre de Jesús en tu casa, en tu familia.
La sangre de Jesús tiene voz, iglesia. La sangre de Jesús clama. Pero háblalo tú, dilo tú, lo que clama la sangre de Jesús. En Apocalipsis 12:11, nuestro último versículo dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Somos nosotros, y ellos, y nosotros. Dice, y ellos lo han vencido, es el diablo, por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero ya lo hemos vencido. Y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida, está hablando de nosotros, no sé qué tanto ames la vida, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Pero me gusta Apocalipsis 12:11, porque me gusta hablarlo. Sabes que cuando hacemos un tipo de liberaciones, lo hacía con mi esposo, ahora alguna vez me ha tocado sola. Cuando estamos orando para que la persona que está poseída sea libre, yo fui presa, libre, presa no de la cárcel, no de ese tipo de cárcel, de barrotes, no. Fui presa en un tiempo cautiva de una enfermedad que tuve muy desahuciada, y yo sé lo que es estar cautiva, presa, oprimida. No estaba poseída, pero sé lo que es perfectamente cuando estás bajo la opresión del enemigo. Hace muchísimos años. Y para mí, cuando hay alguien que está poseído, que hay que ir a liberarlo, para mí es un deleite, es un favor cuando la persona queda libre. Ver sus ojos diferentes, ver sus facciones ya no endurecidas, ya no te miran con odio cuando son libres. Y sabes una cosa, cuando le ordeno al diablo, cuando le ordeno a al diablo que está dentro de esa persona porque está poseída, y yo hablo la sangre de Jesús, y eso es tuyo, tú lo debes de hacer. Es más, ¿por qué no lo estás haciendo? Todos debemos hacerlo. Yo no sé por qué hay personas que dicen, no, yo no, es que yo le tengo miedo. No, pues mejor no vayas si tienes miedo. No, ¿será que por lo que yo pasé que digo, no, yo quiero que esa persona sea libre? Cuando yo menciono la sangre de Jesús, hoy con mi esposo tenemos varias experiencias de esas, al instante se empiezan a retorcer y me ordenan que me calle, que no mencione la sangre. ¿Sabes que los demonios no pueden escuchar el nombre de Jesús, de la sangre? No, me decían, cállate, me dicen que me calle. No les voy a hacer publicidad, solo quiero decirte que no soportan. Y cuando ellos me dicen que yo me calle, quiere decir que a ellos les molesta que yo hable de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el que los derrotó, porque es el que los venció. ¿Y qué dice? Y tú y yo le hemos vencido por medio de esa sangre. Amén. Ponte de pie, iglesia, vamos a entonar un canto precioso de la sangre. Dale gracias a Dios por esa sangre, que tienes autoridad, que tal vez no la has usado, pero no porque no esté vigente, iglesia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No tenías este conocimiento, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahora aplícalo, aplícalo. Gloria a Dios. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Dios, a nuestro Cordero perfecto. Cordero perfecto. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos habló? Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder. Desde pequeña yo recuerdo que cantaban esos cantos de hay poder. No te fijes en cómo canto. En la sangre de Jesús. Desde siempre yo he escuchado, y es real. Es más real de lo que puedes imaginar. Más real. Vamos a orar por las ofrendas. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por siempre ser fiel y proveer a cada familia, Dios. Gracias por darnos en abundancia para compartir, Señor, con el necesitado, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios, porque abres las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, y porque amas al dador alegre, Señor. Gracias por multiplicar al 100 por 1, Dios, a cada uno de mis hermanos, Dios. Bendice sus trabajos, Padre. Los cubrimos con la sangre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que también tenemos nuestro desayunador. Cada vez más va creciendo, más y más.
muy bonito. Allá está mi hermana Nancy. Ella es la que está al frente apoyando con otras personas más, quien se guste agregar, pero cualquier apoyo económico o en especie para nuestros niños de escasos recursos, puedes ir con mi hermana Nancy. Ya hay hermanos que se han acercado, que están apoyando. Está muy bonito. De hecho, déjame contarte que se quedan los niños a comer y las mamás también se quedan y escuchan de la palabra. Ya vino una persona a escuchar porque le gustó, y yo sé que así serán añadidos. Amén. Amén. Tenemos nuestro desayunador, pues nuestros servicios, ya lo sabes, miércoles de 6 a 8 tenemos oración, los sábados de 4:30 a 6 la alabanza, y a las 6 a 8 grupo de jóvenes. No se te olvide si puedes aportar algo en especie para las familias. Y los domingos, pues a esta hora, cuando el calorcito está, pero si bien sabroso, de 10 a 12, 5, solo por hoy. Y en la tarde de 6 a 8. Iglesia, puedes ponerte de pie, vamos a quedar despedidos. Creo que son todos los anuncios. Bueno, te voy a anticipar que el Día del Padre lo vamos a festejar. Es el último domingo del mes de junio. Es que nunca sé cuándo cae. El 10 de mayo nunca se me olvida, no sé por qué, pero el Día del Papá, pues, 19. Bueno, checamos. Se va a celebrar de todas maneras, hermano. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Levantamos nuestras manos, hermanos, y decimos todos juntos: que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí aplicando, disfrutando la sangre de Jesús, del Cordero. Y los que lo creemos y lo haremos, decimos amén. Quedamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga grandemente.